procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, si lo desalojan por las buenas tardes, si no, a palo limpio, cambio. Está repleta de tíos, entonces, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que empezar las armas. Sacarlos como sea, cambio. A ver ese fuego que ha sido al aire, cambio. Dijo que había heridos, estaba preguntando si había heridos, cambio. De momento de los nuestros no hay ninguno. Cambio. Bueno, está bien, está bien. Estas Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Yo si le mando botes y le mando pelotas, se lo mando sin cartuchos, cambio. No, esto es como si le enviaras una flauta y no sabía tocar, ¿sabes? Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? La huelga salió por eso, porque ya era el momento álgido en que todo el mundo dijo basta. Esa palabra que salen muchas cosas, se pone basta ya. Bueno, pues es que aquella noche, el día 2, la gente dijo basta ya. Y al día siguiente aquello fue, pues eso, una huelga. Se habla de la asamblea del 3 de marzo, pero muy poca gente le ha oído hablar de la asamblea previa, de la del 2 de marzo. Yo estuve y en aquella asamblea, es que es muy difícil de explicarlo porque estaba la iglesia llena, o sea, y era, la gente salió de allí con una sonrisa radiante de que al día siguiente iba a haber una huelga y íbamos a cambiar las cosas. Fue como, pues eso, yo no sé, antes le explicaba a Imanol, yo no sé si vosotros habéis visto la película de Rojos, pero hay una escena en que diferentes columnas se van uniendo cuando van a tomar el Palacio de Invierno y se van uniendo con la bandera roja, se van uniendo todos juntos y la Internacional va sonando hasta que llegan al Palacio de Invierno y la música inunda todo. Bueno, pues esa sensación que allí queda muy gráfica, esa sensación se noté, yo la viví en la huelga y en la asamblea del día anterior, del día 2. Entonces, al día siguiente, por eso no es extraño, y allí había gente de todo, estaban los trabajadores en huelga, había trabajadores que no estaban en huelga, había mujeres, había comerciantes de los barrios, o sea, y aquella gente, o sea, salió dispuesta a que al día siguiente en Vitoria, o sea, estuviese callada, o sea, no hubiese la más mínima actividad. ¿Por qué? Porque aquello ya era un punto decisivo para llegar a ese enfrentamiento, o sea, a ese decir no a la patronal de que ya no nos vais a seguir explotando, de que ya soy una mujer que a mí no me vas a seguir explotando, de que soy un trabajador que me vas a dar lo que me corresponde, que soy una persona que me voy a jubilar y quiero lo que me pagues lo que he estado trabajando. Las mujeres en Gasteiz, las mujeres de los trabajadores eran amas de casa, o sea, cuidaban a sus mayores, cuidaban a sus hijos, hacían la compra, muy pocas trabajaban, había una, voy a decirlo de Areitio, pero eran mujeres amas de casa. Y de repente pues dicen, no, yo me voy a, no dijeron yo te voy a, o sea, te apoyo, no dijeron yo te apoyo, dijeron yo me uno a tu lucha, me uno a la lucha de mis compañeros. Y crearon, ellos se encargaron de toda la caja de resistencia, de la red solidaria que se formó con toda la ayuda a la gente que no estaba trabajando, porque como se dijo entonces, que me ha contado Imanol, que dijo que nadie vuelva a trabajar porque tiene hambre, ¿no? Sino que se recogían todas las cosas que venían de alimentos de los pueblos de alrededor de Gasteiz, se hacían las bolsas, se reunían para las 7 de la mañana, ya estaban todos los días haciendo las diferentes bolsas, organizando toda la red solidaria, luego salían en manifestación con las bolsas vacías, como hemos visto ahí, con los carteles a media mañana, por ejemplo, recorrían, entraban a los supermercados enseñando las bolsas vacías, porque en el 3 de marzo fue muy importante la solidaridad. O sea, si no se da libertad a los detenidos, si se admite a los despedidos, seguimos con la lucha, ¿no? Eso es un gesto de solidaridad que hoy es muy
muy difícil de verlo. Entonces, todo eso yo creo que pasó en Vitoria. La traición de la transición y de los pactos de la Moncloa era lo que iba a hacer posible la reconversión industrial, las privatizaciones masivas. El otro día, cuando veíamos a los compañeros de Telefónica, a los compañeros de Bankia, monopolios públicos de empresas estratégicas que venden servicios de primera necesidad y que han sido privatizadas para que 4 criminales y ladrones se queden con el dinero de vender un servicio público de primera necesidad, como es la luz, como es el teléfono, como son los transportes, como es la sanidad, como es la educación, a cambio de pagar salarios de miseria y de fragmentar a la clase obrera. Nosotros creemos que ese ámbito unitario que ha tenido la clarividencia de identificar a quién es nuestro enemigo y que en este momento concreto quien concreta mejor el poder del capital es la Troika y es la Unión Europea, y ese es nuestro enemigo, y frente a él tenemos que organizar la resistencia para ser capaces de transformar esto, de hacer una revolución. Bueno, al morir Franco, pues entonces aquello era un camino expedito. Entonces hacemos reuniones clandestinas y decimos, bueno, vamos a reunir las reivindicaciones más sentidas por la gente para, apoyándonos en ellos, iniciar una lucha. Bueno, pues eso tuvo también su coste, porque resulta que la gente que tenía unas siglas, que tenía una mentalidad de vanguardia, decía, en el fondo consideraba que la clase trabajadora era como la plastilina que los críos manipulan, juegan con ello, porque ellos eran las cabezas pensantes, los que tenían que dirigir ese proceso de lucha que tenía que tumbar al franquismo y adentrarnos en la democracia. Entonces, establecimos la asamblea de la noche a la mañana. Inmediatamente empezamos a descubrir que juntos éramos más que nadie, que aquel jefe de personal que nos tenía acojonados uno por uno cuando íbamos a la ventanilla suya, de repente, cuando nosotros, con ese mínimo gesto de estar juntos, lo barrimos, desaparecido de escena. Las asambleas primeras era una necesidad, después tenía otro contenido, pero la primera era de sentirnos débiles, apoyarnos mutuamente, porque no sabíamos lo que nos iba a llover encima. Llegaron los detenidos y los despedidos, y entonces esto se fue politizando. Y dijimos, bueno, hemos salido por una tabla reivindicativa y en el camino nos encontramos con gente aporreada, detenida, despedida. Y entonces dijimos, no negociamos. Claro, yo creo que esto a la clase empresarial acojonó de tal forma que nosotros, frente al proceder de los sindicatos, que hay que luchar solamente por reivindicaciones laborales, nosotros juntábamos lo laboral y lo político. Nosotros discutíamos y como si otra fábrica estaba en conflicto, nosotros nos apoyábamos mutuamente. Entonces, el tiempo muerto, ese tiempo que el capital necesita para acumular riqueza, estaba muerto. Ese tiempo de esclavos había parado. Entonces ellos dijeron, de esta forma no vamos a ninguna parte. Habíamos tenido gente en la cárcel, gente despedida, los habíamos obligado a ser readmitidos y después estábamos luchando por una subida también igual para todos, que no se había dado hasta. El patronal dice, bueno, aquí no hay salida, y entonces hacen una visita a Madrid, al gobierno, están con Osorio 3 días antes del 3 de marzo, y posiblemente opinamos que ahí acordaron que esa experiencia que trascendía las prácticas y las formas de incidir de los partidos
y el sindicato vertical con su legalidad, nosotros nos lo habíamos despachado. Hay un momento que es importante. Estas luchas van creciendo. El gobierno en un momento determinado dice, para meter en vereda hemos matado a estos 5. Lo dice Martín Villa más tarde. Hemos matado a estos como podía haber sido cualquier otra, porque lo que se buscaba era el efecto de asustar al conjunto de la gente, recordando, podía haber sido yo también podía haber sido, acojonar al resto para que las aguas volvieran mansas a su cauce. Entonces ellos dicen, coño, si nosotros en este momento, después del 3 de marzo, pasa que aparte de los 5 muertos en Vitoria, hay 3 más. Dicen, hay uno en Basauri, otro en Tarragona y en Roma otro. La transición fue que ese poder obrero, que yo creo, estoy convencida, de que lo que pasó en Vitoria, como dicen los asesinos y como dicen los compañeros, sucedió porque probablemente, o con toda seguridad, era la expresión más clara y más nítida de la autonomía obrera, de la independencia de la clase obrera, del poder, que no estaba dispuesta a pasar por los pactos de la Moncloa. Ese es el tema central. Sin embargo, los hemos traído, como os decíamos, no solamente para recordar a los 5, a los 8, a los 100 y pico asesinados y asesinadas en la transición, para reafirmar que son nuestros muertos y que ni olvidamos ni perdonamos, porque son muertos nuestros, de la clase obrera. Y como hace la Asociación 3 de marzo, como dice la canción de Lluís Llach, les perseguiremos hasta que nuestros ojos, nuestras miradas, sean relámpagos que les impidan dormir por la noche.